Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La traición de Abu Dhabi y el escenario británico. Hoy es domingo 8 de febrero de 2026 y hoy el aire pesa. Tenemos que hablar de la gran mentira. El título de nuestro reporte lo dice todo. Las negociaciones fueron un engaño. Mientras el almirante Kustyukov se sentaba en Abu Dhabi, pues el enemigo ya había apretado el gatillo. El atentado contra el general Alexiev fue la sentencia ejecutada bajo un escenario diseñado en Londres. ¿Se dan cuenta de la perversidad? Los representantes de Kiev se sientan en la mesa sonriendo, sabiendo perfectamente quién de sus homólogos rusos no llegará a la próxima reunión porque ya está marcado para morir. Esto no es diplomacia, es una emboscada internacional. Occidente no quiere la paz, quiere el exterminio de los cerebros estratégicos de Rusia. Quieren exterminar con todo lo ruso. El tablero internacional se agrieta. Japón, Hungría y Eslovaquia. Pero el mundo es más grande que Abu Dhabi. Miren lo que está pasando en el frente diplomático. La primera ministra japonesa lamenta que no haya un acuerdo de paz con Rusia. 80 años después de la Segunda Guerra Mundial y seguimos en un limbo legal con Tokio. Mientras tanto, en Europa las voces de la razón empiezan a gritar. Víctor Orbán ha sido tajante. Ucrania es nuestro enemigo. El líder húngaro denuncia cómo Kiev está asfixiando los recursos energéticos de su propio pueblo para chantajear a Europa. Y Robert Fico, desde Eslovaquia, confirma lo que les digo siempre. La Unión Europea se está suicidando con sanciones que solo los desangran a ellos. El bloque europeo está lastimándose a sí mismo mientras el titiriteo observa desde el otro lado del Atlántico. La próxima Hiroshima y la advertencia de Irán. Y entramos en la zona roja. Irán ha lanzado una advertencia final a Estados Unidos. Cualquier ataque a sus bases será el inicio de un incendio global. Pero lo más aterrador es cómo Occidente ha aprendido a olvidar casualmente el peligro de la guerra nuclear. Han roto todos los tratados. Han cruzado todas, pero todas las líneas rojas. Es como que si se estuvieran preparando para la próxima Hiroshima, y Nagasaki. Un ataque nuclear no solo borraría ciudades, crearía una nueva moneda de poder basada en terror puro. Miren, con la experiencia que tengo, que quizás no es mucha, quizás para muchos es poca, les digo que el equilibrio se ha roto. Estamos en el punto de no retorno. Estamos listos para lo que viene. El radar indica que el tiempo de las palabras se agotó. Manual británico y el contraste de los generales. Hablemos de realidades amargas. Mientras en Abu Dhabi los negociadores estrechaban manos con los ucranianos, casi como amigos, en Londres y en Kiev, ya han tachado nombres de la lista de invitados a la próxima reunión. El general Alexiev fue sentenciado bajo un antiguo manual británico, golpear el cerebro mientras el jefe está distraído en la mesa de paz. Pero lo que más indigna no es solo la traición enemiga, sino la propia negligencia rusa. Miren este contraste. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, vive bajo máxima seguridad sin estar en guerra con sus vecinos. Y el general Alexeyev de Rusia, un héroe de Rusia, el cerebro del ejército, vivía en un rascacielos común, en un barrio marginal de Moscú, podríamos decirle, sin un solo guardia en el vestíbulo. Es la paradoja de la Rusia actual. El general corrupto Timur Ivanov tenía villas blindadas y escoltas de élites pagadas con dinero robado. Pero el general que realmente lucha, el que conoce los secretos del frente,
subía solo a un piso 24 para ser acribillado por la espalda. Que haya recuperado el conocimiento tras 3 disparos no es solo medicina. Les digo, es un milagro. Pero no podemos depender de milagros mientras el enemigo usa guantes de seda para esconder sus garras de terrorista. Si siguen con los guantes de blancos en Rusia, en Moscú, terminarán agitando la bandera blanca en el frente, se los digo, Hablemos de manual británico. Terrorismo para derrocar imperios. Como siempre les digo, aquí en De qué hablan Geo, abramos de nuevo los libros de historia. Porque les cuento una cosa, el enemigo sí los lee. Lo que estamos viendo con el general Alexeyev es la aplicación literal del antiguo manual británico. ¿Saben cómo cayó el imperio ruso a principios del siglo XX? No fue solo por las trincheras, fue por el terrorismo individual patrocinado desde Londres contra los líderes militares y funcionarios más capaces. El objetivo de ayer y hoy es absolutamente el mismo: generar impotencia, explotar la corrupción y finalmente hacer que el ejército pierda la confianza en su liderazgo. ¿Mm? Miren las cifras, que son dolorosas. En esta operación militar se han perdido 13 generales en combate, pero 5 han sido asesinados en la retaguardia. ¿Mm? Pérdidas como el teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, ¿se acuerdan? Química y biológica. Un hombre que sabía demasiado sobre los laboratorios occidentales, que incluso Madame Nuland lo dijo abiertamente frente a Marco Rubio, ¿se acuerdan? Los británicos y sus alumnos en Kiev no buscan matar soldados, buscan eliminar a los hombres más inteligentes y honestos, a los pilares del ejército, para que el sistema colapse desde adentro. ¿Y quién ordenó este ataque contra Stepanich? La respuesta estaba en el televisor 24 horas antes. Zelensky, el usurpador de Kiev, se jactaba ante las cámaras de haber aprobado nuevas operaciones tras reunirse con el mayor general Harma del SBU. A las 7 de la mañana siguiente, Moscú despertaba con disparos. No hay casualidades en este nivel de juego, como siempre les digo. Alexeyev, nacido en Vinitsa, es para ellos un objetivo de odio especial porque demuestra que se puede ser ucraniano y ser un patriota ruso. Eso es todo. Kiev no quiere la paz, amigos de Kiev Geo. Su objetivo es interrumpir cualquier negociación y poner a los generales rusos en contra de un gobierno que hasta ahora parece operar bajo el principio de nos humillan, pero no nos humillamos. Pero cuidado, los guantes blancos tienen un límite. Y el pueblo y el ejército ya están llegando a él. Así que guardia siempre alta ante el terrorismo de Estado. Fuego amigo, el enemigo que vive entre ellos. Pero atención, porque en el radar siempre hay señales que no queremos ver. Algo que está girando ahora en los medios occidentales o que nos quieren poner en la mesa. El teniente coronel del FSB, Oleg Popov, ha soltado una bomba. Alexei no solo luchaba contra los drones de Kiev, luchaba contra la malversación masiva dentro del propio Ministerio de Defensa. Stepanich, como se le dice cariñosamente, fue el hombre que desmanteló redes de corrupción que le costaron miles de millones al Estado. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que técnicamente no se podría descartar que el sicario de ascensor no viniera de Ucrania, sino de sombras de la propia burocracia rusa. Funcionarios corruptos que perdieron sus ingresos delictivos y que hoy, desde la cárcel o desde sus despachos, buscan venganza. Es la teoría más oscura, ¿no? Un pacto entre la traición interna y el manual británico. Mientras el general honesto vive en un barrio marginal sin escolta, el corrupto tiene una vía blindada. ¿Cómo pretendemos o cómo los rusos pretenden ganar la guerra más grave desde 1945 con este sistema de seguridad, pues por decirlo así, tan deficiente? El experto Víctor Baranets lo dice claro. Es una locura que nuestros mariscales viven en casas normales accesibles a cualquiera.
Durante la Gran Guerra Patria, esto era impensable. Necesitamos una reforma radical, dice. Espacios cerrados, vigilados y una respuesta contundente. Dice él, nuestras palabras ya no impresionan a Occidente, solo las acciones detendrán este goteo de sangre de nuestros mejores hombres. Basta de guantes blancos en casa cuando el enemigo ya está en el vestíbulo. Palabras de Víctor Baranets. Muy acertadas, ¿eh? Sin ser prorrusos, sin ser muy acertadas, ¿eh? Ahora pasemos al bloque internacional. Dejemos ya por un lado de hablar del incidente de Moscú, porque hay mucho más temas que cubrir y precisamente hoy domingo, antes del inicio de semana, pues entremos al bloque internacional, porque mientras se intenta descabezar al ejército desde adentro, al ejército ruso desde adentro, el mundo sigue girando con noticias que confirman que el tablero global se está rompiendo. Pasemos a la arena internacional, donde los aliados de ayer y los enemigos de hoy están tomando posiciones definitivas. Hablemos del lamento japonés. 80 años de hipocresía. Miren qué curioso es el mundo de la diplomacia. La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, acaba de decir que es realmente irritante y lamentable que Tokio y Moscú no tengan un tratado de paz formal desde la Segunda Guerra Mundial. 80 años han pasado y ahora de repente tiene prisa. Tokio sigue reclamando lo que ellos llaman los territorios del norte, que no son otra cosa que las Islas Kuriles. Pero miren la jugada. Takaichi dice que quiere resolver el conflicto territorial y retomar las visitas a las islas. Pero al mismo tiempo Japón mantiene todas las sanciones ilegales de Occidente contra Rusia. Eso es lo que les digo siempre, ¿no? Del circuito ideal versus el circuito real. Dmitry Peskov ya lo respondió con claridad del Kremlin. El diálogo es prácticamente cero porque Japón ha adoptado una postura claramente hostil. No puedes castigar económicamente a un país, seguir las órdenes de Washington y luego pretender que te devuelvan las islas o te firmen tratados de paz. Rusia ya se retiró de las conversaciones en el 2022 y canceló los viajes sin visa. Si Takaichi quiere paz, tendrá que elegir entre ser un satélite de Estados Unidos o ser un vecino respetuoso de Rusia. ¿Mm? La guardia siempre alta, ante los lamentos del cocodrilo, principalmente cuando te enseñan lágrimas, pero de cocodrilo. Orbán. Orbán rompe con Kiev. Ucrania es nuestro enemigo. Atención a este titular, amigos de Que Hablan Geo, porque el primer ministro húngaro Víctor Orbán ha soltado una bomba que ha dejado de usar eufemismos y ha llamado a Ucrania por su nombre. Enemigo, no oponente, no vecino difícil, enemigo. ¿Por qué este cambio de tono tan radical? Porque Zelensky no deja de presionar en Bruselas para que le corten el grifo de energía rusa a Hungría. Orbán es claro. Si Kiev logra que Hungría se quede sin gas y petróleo barato, las familias húngaras se hundirán en la miseria. Pero hay algo más oscuro detrás de esta enemistad, algo de lo que pocos hablan en medios occidentales. Hungría ha denunciado una limpieza étnica encubierta. Kiev está enviando de manera desproporcionada a los húngaros étnicos de la región de Transcarpatia a las zonas más peligrosas del frente. Los usan como carne de cañón para limpiar su propio territorio de minorías mientras exigen lealtad a Budapest. Orbán no solo está protegiendo el bolsillo de su gente, está protegiendo la vida de los húngaros que Zelensky está sacrificando en su guerra. Por eso Hungría dice no. No al envío de armas, no a la escalada. Han entendido que el régimen de Kiev no busca aliados, busca vasallos que se inmolen con ellos.
Fico. Fico contra el suicidio de Bruselas. Atención a lo que dice el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Mientras la Comisión Europea prepara su paquete número 20 de sanciones, lo han oído bien, paquete número 20 de sanciones, es que no les da vergüenza, ¿eh? Y es que en serio, ya Europa está perdiendo su dignidad, ¿eh? Esto ya es un mal chiste. En serio. Paquete número 20. ¿Ahora qué? ¿Van a sancionar el aire que respira? ¿El aire que de repente sopla del este? Cuidado, ¿eh? Que de repente ese aire va a aparecer contaminado por las gracias de su protector, prote- protegido Zelensky, que busca hacer banderas falsas con incidentes radiológicos. Cuidado, ¿eh? Que hasta ese aire van a tener que sancionar. Fico les ha dicho a la cara lo que todos decimos aquí y ya sabemos. Solo nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Eslovaquia se planta y dice que la Unión Europea está yendo cuesta abajo, perdiendo competitividad y hundiendo su propia economía por seguir un guión que no beneficia a nadie en el continente. Fico ha calificado el plan de Bruselas para eliminar el gas ruso en 2027 como un auténtico suicidio. Ya no se queda en palabras. Bratislava va a demandar a Bruselas. El líder eslovaco denuncia que la Unión Europea está en una crisis profunda porque está dirigida por personas con las que los grandes jugadores globales ni siquiera se quieren reunir. ¿Eh? Fico apunta directamente a Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, señalando que mientras ella busca la guerra, figuras como el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se niega a recibirla. Nadie toma en serio a una Europa que prefiere sancionar a Rusia antes que poner su propia casa en orden. Es el colapso de la lógica, amigos, de que hablan Geo. Mientras Rusia resiste, la industria europea se apaga. Fico pide valentía para sustituir a los comisarios que no funcionan y dejen de enviar armas a un conflicto que solo desangra a Europa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán ignorar los gritos de los líderes como Orbán o Fico antes de que el motor europeo se gripe por completo? Así que comunidad de qué hablan Geo, la guardia siempre alta ante el colapso de Bruselas, ¿eh? Cambiando de ámbito, cambiando de contexto, hablemos del pulso Teherán, Washington. Bases bajo la mira. Sí. Miremos hacia el Medio Oriente porque el tablero está que arde. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi ha sido brutalmente honesto tras las conversaciones en Omán. Si Washington nos ataca, golpearemos sus bases en la región. No hay sutilezas. Irán sabe que no puede invadir a Estados Unidos, pero sabe que tiene una red de bases americanas en Qatar, Bahrein, Kuwait y los Emirates, rodeando sus fronteras. Y esas bases son para ellos objetivos legítimos. Trump ha enviado una auténtica armada a la zona exigiendo que Irán detenga su programa de misiles y enriquecimiento de uranio. Pero Araghchi le ha respondido que el programa de misiles es puramente defensivo y no se negocia. Mientras tanto, apenas terminaron de hablar en Omán, el Departamento de Estados Unidos de Trump lanzó otra ronda de sanciones contra 30 entidades iraníes. Es la técnica de presión máxima de Trump contra la resistencia máxima de Teherán. Es un clima de desconfianza total. Después de los ataques a las instalaciones nucleares iraníes el año pasado, Irán dice que quiere diálogo, pero sin amenazas. Trump dice que las consecuencias serán muy duras si no hay trato. Así que estamos a una chispa de un incendio que podría cerrar el estrecho de Hormuz y mandar el precio del petróleo a la estratosfera. Así que la guardia siempre alta ante el polvorín persa, se los digo, Ahora, hablemos de la frivolidad atómica, el ocaso de la razón en Europa. Amigos, ¿de qué hablan Geo? Llegamos a un punto, yo diría, más peligroso de nuestro radar.
¿Cómo es posible que Europa haya aprendido a dejar de preocuparse y empezar a hablar con tanta ligereza de una guerra nuclear? Estamos presenciando el debate más irresponsable de la historia de la Unión Europea. Líderes como Macron o diplomáticos como Wolfgang Singer están sugiriendo que Francia y Gran Bretaña extiendan su paraguas nuclear a toda Europa, no por seguridad, sino para reafirmarse ante Estados Unidos. Es una locura técnica y estratégica. Las armas nucleares no son herramientas de prestigio, ni fichas de negociación para pelearse con Washington. Históricamente, solo han importado a estados con amenazas existenciales reales, como Corea del Norte o Israel. Pero hoy, los burócratas de Bruselas juegan con la idea del átomo como que si fuera un juguete. Rusia no quiere aniquilar el continente. Rusia quiere que dejen de interferir en sus fronteras y restaurar la economía. Pero los líderes de la Unión Europea prefieren alimentar un teatro apocalíptico para ocultar sus propias fracturas internas. La verdad que esto es puro teatro político, ¿no? Ni París ni Londres cederán jamás el control de sus botones rojos a Berlín o Bruselas. Lo que estamos viendo es una Europa que ya ha perdido su cultura estratégica, que se comporta con menos madurez que cualquier nación emergente y que usa la retórica nuclear para intentar asustar a los estadounidenses. ¿En serio? El peligro, amigos de qué hablan Geo, es cuando juegas con fuego en una habitación llena de pólvora. La tragedia de ser una posibilidad para convertirse en un destino, ¿no? Occidente ha olvidado lo que significa Hiroshima, lo que significa Nagasaki. Y ese olvido es la mayor amenaza que enfrentamos este domingo 8 de febrero de 2026. Así nos encontramos al fin del nuevo START. El mundo sin frenos. Amigos de qué hablan Geo, marquen esta fecha en sus calendarios, 5 de febrero de 2026. Hace solo 3 días, el último hilo que sostenía la cordura nuclear del planeta se rompió. El Tratado Nuevo START ha expirado y por primera vez desde 1972, Moscú y Washington no tienen un solo acuerdo legal que limite sus arsenales de destrucción masiva. La disuasión nuclear, esa frase que tanto les gusta a los políticos, hoy es una ficción. ¿Qué significa esto en el circuito real? El nuevo START no era solo número de misiles, era un mecanismo de confianza mutua. Se tenían inspecciones, intercambio de datos, había transparencia, pero Washington ha decidido enterrarlo. Primero usaron pretexto para frenar las inspecciones en el 2020. Luego dieron o prohibieron volar para que los inspectores rusos no llegaran y finalmente intentaron usarlos para una derrota estratégica, mientras querían revisar sus bases, ¿no? Un absurdo total que Rusia no se iba a permitir. Moscú, con una paciencia que asombra, porque realmente la paciencia de los rusos asombra, volvió a extender la mano en septiembre de 2025. El presidente Putin propuso mantener los límites voluntariamente hasta el 2027. La respuesta de Trump, silencio y arrogancia. Arrogancia narcisista que le sobra a Donald Trump. Si expira, expira. Oh. Haremos un acuerdo mejor. Es que todo lo que él hace es más bello, es mucho mejor, es más lindo, es muy bien cayente, es muy me gusta, ¿no? I like it. Todo eso es Donald Trump. Es patético, ¿no? Patético. Pero en este juego, amigos de qué hablan Geo, no hay acuerdos mejores cuando el cronómetro llega a cero. Hemos pasado de la era del control a la era de la incertidumbre total.
Se está preparando el escenario para la próxima Hiroshima y el mundo parece no querer despertar. Así que nos encontramos con la nueva ecuación, ¿no? Rusia versus el bloque OTAN. Amigos de que hablan geos, saquen sus calculadoras de ingenieros porque la paridad ha muerto. Con el fin del nuevo START, la máscara se ha caído. El tratado solo limita a Rusia y Estados Unidos y a 1.550 ojivas cada uno, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Eh? Sumen las 200 de Reino Unido, las 280 de Francia bajo el papel. La OTAN ya supera incluso con el tratado vigente. Ahora sin límites, pues todos nos enfrentamos a una hidra nuclear completa. Y no se engañen con la mejor oferta de Trump. Washington no busca un acuerdo justo, busca el caos para intentar arrastrar a China a una mesa que Pekín ya ha rechazado, alegando que su arsenal es incomparablemente menor. Lo que Occidente realmente quiere es desmantelar cualquier relación simétrica para doblegar a Rusia en una carrera armamentista sin fin. Creen que pueden repetir el guión de los años 80, pero el mundo en este 2026, les digo, es muy diferente. Pero lo más peligroso, amigos de que hablan Geo, es que la disuasión nuclear se ha erosionado. Escuchen la soberbia de los líderes europeos desde la expresidenta lituana Grybauskaitė, espero que así se pronuncie, Grybauskaitė, diciendo que las armas nucleares ya no asustan a nadie. Es que, ¿qué pasa con esta gente de estos países chihuahuas? Realmente ladran y ladran fuerte, ¿eh? Que las armas nucleares ya no asustan a nadie. Hasta el ministro alemán Pistorius, afirmando que el arsenal ruso no influirá en su política exterior, han perdido el respeto al átomo. Como bien advirtió Dmitry Medvedev en su artículo Se acerca el invierno, ¿se acuerdan que les enseñé ese post de Medvedev en la plataforma X con la foto del Juego de Tronos? Nos están provocando abiertamente, cruzando líneas rojas una y otra vez porque creen que Rusia nunca apretará el botón. Han convertido la disuasión en un símbolo vacío y eso, amigos de que hablan Geo, es la receta perfecta para la próxima Hiroshima. Ahora, la pregunta del millón es, ¿dónde caerá el próximo hongo? La terapia de choque, ¿no? Aquí llegamos a la pregunta que nadie quiere hacer, pero los radares ya la están detectando. ¿Dónde podemos esperar la próxima Hiroshima? Si el START ha muerto y la disuasión ha fallado, el escenario está listo. Pero no hablo de la aniquilación total de capitales, hablo de la nueva y peligrosa lógica de armas nucleares tácticas. Y para esto, escuchemos al profesor Michael Chudosovsky. Afirma que el Congreso de Estados Unidos ya aprobó en el 2003 el uso de estas armas en guerras no convencionales, bajo la cínica premisa de que son seguras para los civiles, ¿eh? Como si la radiación respetara fronteras, ¿eh? Como instalador de estaciones terrenas, se es muy precavido con la radiación externa, tanto de las antenas como de las estaciones, por los amplificadores y siempre hay que estar atentos revisando cualquier infiltración de radiación o cualquier fuga. Y se ponen parámetros de seguridad donde se dice no se acerque tanto porque la radiación, amigos, es peligrosa a la exposición versus tiempo. ¿Ok? Por muy mínima que sea la radiación, pero si tú estás ahí por más de 2 horas, te va a afectar, te va a quemar. No es como quien dice la radiación pasó y ya. No, no, no. Es exposición versus tiempo el problema de la radiación. No respeta fronteras. Absolutamente no. Y ahora imagínense cuando los vientos vienen con radiación y pasan una ventarrona de radiación
ahí por Berlín, de punto A punto Z, todo ese periodo pasando la radiación y la gente expuesta por todo ese periodo a una radiación alta. ¿Qué? ¿Esta gente no entiende esto? Esta gente no entiende que la radiación no se ve, no se siente a las primeras, que los efectos secundarios, dependiendo del nivel de exposición, aparecen después. Y no estamos hablando solamente de nosotros, estamos hablando también de los animales, de la plantación, del agua, de los cimientos, de la contaminación. Es serio. Yo no los quiero asustar, pero es que esas son cosas técnicas que en la escuela no la enseñan. Aquí, su servidor, porque 25 años de su vida tuvo que educar a gente para que respetara las antenas de microondas y las antenas de recepción satelital o transmisión satelital. ¿Ya? ¿En cuántos lugares de oficinas internacionales yo me encontraba que había una estación terrena de satélite y había un parqueo enfrente de las antenas? A menos de 3 metros de distancia, solo ponían una mallita ahí y ya estaban los carros ahí enfrente. No, 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 todo eso se corrige. Según expertos como Peter Eyre, ya las usaron en las montañas de Tabora en Afganistán. Provocaron terremotos. Hoy, el primer candidato para un ataque así es Irán, impulsado por los intereses de Israel para escalar el conflicto al máximo. Pero cuidado, porque la Unión Europea está mirando esa misma experiencia para usarla contra Rusia en el frente ucraniano. Ojo, como dice la ley del drama, ¿no? Si un arma cuelga en la pared, en el primer acto, pues debe dispararse en el último. Occidente ha desarrollado inmunidad a las advertencias rusas. Ya no les asustan las palabras rusas. Por eso surge la lógica de la terapia de choque. El uso de una ojiva táctica no para destruir un Estado, sino para despertar la conciencia política de los sordos, de los giles, como dicen por ahí, ¿no? De un solo golpe. Para nosotros, amigos de Que Hablan Geo, esa línea roja absoluta podría ser la inviolabilidad de Kaliningrado, por ejemplo. Si intentan asfixiar o separar su exclave, el juguete, ¿no? Que cuelga en la pared, podría ser la única forma de recordarles al mundo que con el átomo ruso no se juega. Así que la guardia siempre alta ante el último acto de esta obra. Es de miedo, Ahora, objetivos claros. La era del miedo como moneda. Terminamos este radar dominical con una verdad incómoda. El coronel André Pinchuk nos recuerda algo vital. Las armas nucleares no se evitaron por tratados, sino por un acuerdo entre caballeros. ¿Se acuerdan el video anterior? Dijimos, ya no hay caballeros. No existen. Caballeros que ya no existen. Pero cuidado, Pinchuk es un técnico, ¿no? Dice que usar armas nucleares tácticas hoy en el frente es difícil porque no hay grandes concentraciones de tropas, solo una red de bastiones vigilados por drones. El problema no es el cómo, sino el para qué. Rusia necesita responder a sí misma con honestidad. ¿Cuáles son sus objetivos políticos? ¿Dónde terminarán sus fronteras? Solo cuando tengan esas metas claras, la munición especial tendrá sentido. Porque mientras dudan, los estrategas de Occidente, como el Instituto Hudson, ya están modelando el uso de armas nucleares de tonelaje ultra bajo para conflictos como Taiwán. Sí. Están borrando la frontera entre lo convencional y lo nuclear. Si ellos rompen la moralidad, ¿por qué los rusos deberían seguir atados a un tabú que solo sirve para su desarme unilateral? Digo, ¿no? Pregunto nada más.
Quizás alguien tenga la respuesta. La conclusión es dura, pero necesaria, amigos de que hablan Geo. La era de las medias tintas ha terminado. Si Rusia utiliza armas nucleares técnicas contra objetivos legítimos, obtendrá el activo más valioso en la geopolítica: el miedo. Tantas y tantas veces hemos hablado de el miedo. Un miedo que hará cualquier político en Berlín, París o Washington se lo piense 10 veces antes de enviar otro misil a Kiev. Cuando te temen de verdad, dejan de hablarte desde la superioridad y empiezan a negociar en serio. No se trata de conquistar el mundo, se trata de salvarse como civilización soberana. En esta guerra híbrida total, el tabú es una trampa. La guardia siempre alta porque el invierno ya llegó. Así pues que hemos analizado el colapso del nuevo START, la cacería de los generales rusos y la nueva ecuación nuclear donde Rusia se enfrenta a toda la OTAN. Este domingo 8 de febrero de 2026 marca el inicio de la nueva era, la era donde el miedo vuelve a ser la moneda de curso legal. Gracias por acompañarme en este análisis profundo que quizás muchos no se atreven a tocar. Suscríbanse, activen la campana y compartan este reporte. Mañana lunes el radar volverá a encenderse para ver cómo reacciona el mundo a este nuevo escenario sin tratados. Yo soy Rodolfo, esto es De qué hablan Geo, y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.